Atención colombianos porque el excelentísimo expresidiario Álvaro Uribe Vélez sigue en su programa donde está entrevistando a cada uno de sus pupilos pues para ver cuál de estos los convence y le da el aval del Centro Democrático para las próximas elecciones presidenciales del 2026. Y nosotros acá también seguimos de una u otra forma haciéndoles un control, revisando si su discurso concuerda con la realidad y todos estos contratos y negocios que ha tenido con el Estado en los cuales pues se han llenado los bolsillos todos estos políticos de mentira. Pues en esta ocasión le correspondió a nada más y nada menos que a la discípula con carnet Paloma Valencia. Pero antes de continuar, por favor vayan dejándome en los comentarios cuánto creen que es el patrimonio de Paloma Valencia. Pues como lo decíamos, Álvaro Uribe Vélez sigue en esta nueva faceta de presentador y hasta de periodista, tratando de convencer a la gente y de engañarlos, pues para hacerle creer al país que sus candidatos son la mejor opción. Pues la misma Paloma Valencia en su cuenta de X publicaba un segmento de esa entrevista donde decía: la gobernabilidad se logra con transparencia, con diálogo y con el Congreso y fortaleciendo la conexión con la ciudadanía, sin recurrir a la mermelada ni a la corrupción. Les comparto mi entrevista con el presidente Álvaro Uribe Vélez. Ya aquí podemos ver, ya empezamos con mentiras, porque pues prácticamente ese partido y principalmente el expresidiario Álvaro Uribe Vélez pues tiene rabo de paja frente a este tema, ya que pues se ha conocido y es muy público el tema pues de todos estos negocios y toda la plata que entregó Álvaro Uribe Vélez a los congresistas pues para todo el tema de la reelección y para que le apoyaran sus proyectos y demás. Entonces pues que incluso todo el tema de la política, de las chuzadas a los magistrados de la Corte Suprema pues para tratar de enredar todo este tema y salir bien librado, pues que al final pues ha logrado salir este podríamos decirlo delincuente del expresidiario Álvaro Uribe Vélez. En el evento de ser tú presidente de Colombia, para tramitar las leyes, ¿qué harías a fin de no tener los votos de un Congreso a través de la mermelada corrupta, de los puestos irracionales? ¿Cómo lograrías una gobernabilidad popular derivada de la respetabilidad del pueblo por el mandatario? Yo realmente no sé cómo Álvaro Uribe Vélez se atreve a hacer ese tipo de preguntas, sabiendo pues que ya todo el mundo conoce, donde incluso hay condenados por todo el tema de esta mermelada que entregó a los congresistas. Entonces no entiende uno con qué moral pues viene a hacer una pregunta de estas. Pues yo creo, Fred, que una de las cosas que uno ha aprendido hoy es que si bien no todos los congresistas son de opinión, a todos les importa la opinión. Entonces, cuando uno ha logrado construir suficientes conceptos sociales sobre las cosas y las determinaciones que el país necesita, es muchísimo más fácil lograr el apoyo de los políticos. Y yo le digo una cosa, yo aquí sin mermelada, porque yo no tengo nada que ofrecerle a ningún congresista, ni lo haría, he logrado sacar adelante las iniciativas, porque me gasto el tiempo de explicarle a los congresistas de qué se trata, porque me gasto el tiempo de conversar con ellos sobre el impacto que va a tener. Acá es menester hablar sobre o aclarar que Paloma Valencia, pues ya es muy conocido, pero Paloma Valencia es una opositora pues de las más grandes del presidente Gustavo Petro, donde pues últimamente se ha opuesto muchísimo, con mucho ánimo al tema de la reforma agraria y la reforma a la salud. Y ya vamos a ver también por qué esta oposición a estas reformas del presidente Gustavo Petro Sobre colombianos que necesitan esas respuestas. Y he logrado sacar todos mis proyectos, todos votados por unanimidad, incluyendo los sectores de izquierda con quienes tengo permanente debate. Y yo creo que cuando las cosas son buenas, la gente es susceptible de convencerse. Eso tiene que hacerse, presidente, con el retorno de lo que usted hizo, que fue tan importante, de los consejos comunitarios. Porque ahí tenía la ocasión la gente de escuchar lo que se estaba proponiendo, de respaldarlo, de modificarlo, pero además de darle participación a los sectores políticos. Se trata a los políticos como corruptos, pues se comportan como corruptos. Pero si usted les entrega la responsabilidad de solucionarles los problemas sociales, yo confío en que muchos tienen esa voluntad de hacerlo. Entonces yo creo que esto es una combinación de que la ciudadanía respalde las iniciativas y de que uno le dé también, digamos, el premio de ganarse esa respuesta también a los políticos del Congreso.
Y yo creo que eso se puede hacer y se puede hacer de manera efectiva sin tener que comprar a nadie, porque las buenas ideas en general convencen a todo el mundo si uno le gasta tiempo que la gente las entienda, comunidad y políticos. Entonces yo creo que uno tiene que volver a los consejos comunitarios y tiene que volver a un tema muy importante, y es fortalecer el Congreso de la República, porque es que aquí la gente termina vendida, porque si usted quiere sacar la electrificación de una vereda que votó por usted, le toca estar con el gobierno. Yo por eso he dicho que vamos a buscar que haya parte del presupuesto general de la nación, que se establezcan las plenarias del Congreso con el voto abierto de cada congresista, para que los congresistas puedan también dar resultados sin tenerse que volver súbditos de los gobiernos. Este es un partido político que realmente no tiene moral para hablar absolutamente de nada. Yo sí desearía o quisiera que hubiese alguna persona por ahí en esas entrevistas y después de paso le hiciera las preguntas a Álvaro Uribe Vélez y a Paloma Valencia, pues, ¿qué piensan sobre toda esta mermelada? Y que, pues, como decíamos, ya hay condenados por todo el tema de la política, donde pues denunció públicamente que había recibido dinero, sobornos por parte del gobierno de Álvaro Uribe Vélez para que votara a la reforma a la Constitución y de esta manera pues volver a reelegirse. Entonces ahí obviamente ellos no van a tocar esos temas, ellos quieren hacerle creer a la gente o pretenden hacer creer que a Colombia se le ha olvidado todos esos casos donde precisamente aquí vamos a ver un pequeño video que me causa bastante gracia y que es donde Paloma Valencia pues estaba haciendo política a este nefasto Iván Duque, pupilo obviamente del expresidiario Álvaro Uribe Vélez, y pues donde se ha conocido, donde se está conociendo hoy en día todos estos audios del ex viceministro de Hacienda de Iván Duque, donde está delatando y relatando a todos estos congresistas, donde dice que recibió más de 150 congresistas a los cuales les entregaron contratos y mermelada para que apoyaran todo lo del gobierno de Iván Duque. Iván Duque tiene el carácter, la fortaleza y la solvencia moral para derrotar a la politiquería de Juan Manuel Santos de la mano del mejor presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Pa' carajo. Bueno, pues ya aquí vemos cómo se anima Paloma Valencia cuando son temas de política. Y aquí vamos a empezar a mirar realmente cuáles han sido los negocios de Paloma Valencia, los negocios familiares, cómo han tenido contratos con el Estado, cómo le han sacado provecho a todo este tema. Y pues ya podríamos decir que el patrimonio de Paloma Valencia conocido, porque todos estos sinvergüenzas pues esconden la plata realmente que se han robado, pero el conocido suma más de 2.500 millones de pesos. Ese es el patrimonio conocido de Paloma Valencia. Pues entre los socios y negocios encontramos que Paloma Valencia, la Serna, hizo una transacción inmobiliaria con la compañía FDI, Fomento y Desarrollo Inmobiliario, en 2015. Le vendió un predio que había comprado en 389 millones por 1.000 millones de pesos. Pero el tema no es pues que haya vendido un lote en esa cantidad, sino a quién se lo vendió. El representante legal suplente de la compañía en Colombia, Luis Eduardo Sánchez Yáñez, empresario venezolano, ex socio de Álvaro Pulido en el Fondo Global de Construcción de Ecuador. El Fondo Global de Construcción ha sido una compleja estructura corporativa con presencia en varios países, incluido Colombia y Venezuela, con la que Alex Saab, el mismo que es aliado y pues que prácticamente es el que le tiene todos estos bienes al dictador de Nicolás Maduro. Hoy ambos en la lista Clinton firmaron un contrato de 654 millones de dólares para construir casas en Venezuela. El Fondo Global de Construcción Sánchez estuvieron involucrados en el caso de la presunta exportación ficticia de viviendas prefabricadas en Ecuador, cuando era directivo de la compañía del Fondo Global de Construcciones, según una nota publicada el 23 de julio del 2019. ¡Qué raro! ¿Será coincidencia que todos estos congresistas y principalmente el Centro Democrático terminan vendiéndole bienes a narcotraficantes, pues a todos estos personajes
que están inmersos en el tema de la corrupción y que incluso Paloma Valencia, que critica tanto al dictador de Nicolás Maduro, pues resulta que le ha vendido bienes de su propiedad a todos estos amigos íntimos del dictador Nicolás Maduro. Pues en el tema del patrimonio, Cuestión Pública encontró 8 negocios inmobiliarios de la senadora Paloma Susana Valencia La Serna, 2 departamentos en Bogotá, uno de ellos incluye un garaje y un depósito de los que todavía es titular. Tuvo parte de la propiedad de 6 lotes, uno llamado Santa Teresa en Bogotá, uno en el Rosal, Cundinamarca y uno en Popayán, y 2 en Patía, el Bordo, Cauca, y uno en Ibagué, Tolima. Pues en el tema de los negocios de Paloma Valencia y su familia, encontramos que la familia Valencia y La Serna tienen empresas en los sectores inmobiliarios y agrarios. Además de los varios negocios que han tenido, pues vamos a hablar como de los más relevantes. La entidad sin ánimo de lucro, Fundación Guillermo León Valencia, establecida en Popayán. Ignacio Valencia López, padre de la senadora, fue miembro de la fundación, y su hija, Catalina Valencia La Serna, hermana de Paloma Valencia, la representante legal suplente, ha celebrado 2 contratos tipo convenio con el Ministerio de Cultura, según el Sistema Electrónico de Contratación Pública, el SECOP, ambos bajo el régimen especial. Uno en 2014 por más de 210 millones de pesos con adiciones incluidas, y otro en 2017 por más de 116 millones. También con 2 adiciones. En el 2024 la fundación aportó más de 6 millones y el Estado más de 200 millones. En el 2017 el Estado aportó también más de 100 millones de pesos. Catalina Cayetana Valencia La Serna, hermana de Paloma Valencia, estuvo registrada en 2 compañías panameñas. Qué raro que todos estos políticos que dicen llamarse capitalistas y que pues que tienen que pagar impuestos y demás, resulta que terminan creando empresas en paraísos fiscales, al igual que incluso pues que María Fernanda Cabal. Pues resulta que aquí empieza a cambiar un poco ese discurso donde siempre crean empresas en paraísos fiscales y para evadir impuestos en Colombia, pero que al final el objetivo, la razón social de esas empresas resultan acá en Colombia. Sin ánimo de lucro, tal, construyó pues una fundación, Casa Bolívar sin ánimo de lucro, la constituyó con su esposo, Juan Carlos Pastrana Arango, o sea, que es cuñado de Paloma Valencia. Pues Juan Carlos Pastrana Arango es esposo de Catalina Cayetana Valencia, que a su vez Juan Carlos es hermano del expresidente Pastrana, el mismo que ahora está inmerso en todo el tema de la corrupción, pues es parte de la junta directiva de la EPS Cosalud, que ha sido bastante pues el tema conocido, ya que se robaron más de 206.000 millones de pesos de los recursos pues, de los colombianos para el tema de la salud. Pues crearon una empresa privada donde pusieron como garante de ese crédito a los dineros públicos, a los dineros de los colombianos para el tema de la salud como garante, y a su vez pues al no pagar ese crédito de esa empresa privada que también se llamaba Cosalud Inversa, resulta pues que el banco, que precisamente también, y otra coincidencia es que es el Banco Sudameris, propiedad de los Gilinski, y pues al no pagar ese crédito de esa empresa privada, el banco llegó y embargó y se llevó más de 206.000 millones de pesos de Cosalud EPS, que son obviamente dinero del tema de la salud. Entonces ya aquí podemos ver por qué Paloma Valencia se ha opuesto tanto a todo este tema de la reforma a la salud y de cómo acabar las EPS. Pues la hermana y precisamente ella y su cuñado se están lucrando y se están robando la plata de la salud. Pues como lo veíamos también, Carlos Pastrana Arango y Camilo Alberto Gómez Alzate, el 29 de septiembre del 2011, el bufete de abogados Massac y Fonseca fue por un tiempo el agente registrado de la fundación en Panamá. Catalina Valencia también fue apoderada general de la empresa Desarrollo Inmobiliario Pan Oeste hasta el momento de su disolución. Nicolás y Felipe La Serna, primos de la senadora, son empresarios del sector agrario e inmobiliario que tienen participación en empresas que superan los 60.000 millones de pesos en activos. Nicolás La Serna en 2017 intentó apropiarse de 6.182 hectáreas de baldíos nacionales en la Primavera Bichada,
en sociedad con Gustavo Londoño, entonces representante de la Cámara por el departamento, avalado por el Centro Democrático, según lo denunció en 2019, la Liga contra el Silencio. Hágame el bendito favor, y aquí estamos viendo también por qué Paloma Valencia se opone tanto a la reforma agraria, pues ella, junto con su familia y junto con sus primos, pues se están o pretendieron apropiar de más de 6.182 hectáreas de baldío, predios de la nación que querían apropiarse. Y pues que obviamente todo este tema de la reforma agraria, pues lo que pretende es agarrar esos inmuebles, esas tierras, y entregárselos a los campesinos para que la produzcan. Entonces ya aquí estamos viendo por qué es tanta la oposición de Paloma Valencia pues a estos temas. La Agencia Nacional de Tierras, a través de esta publicación, se enteró de la maniobra y le pidió al Tribunal Superior del Meta titular los derechos de los legítimos adjudicarios de baldíos, de las víctimas y de la moralidad pública, y este resolvió, mediante fallo proferido el 11 de abril de 2019, revocar la irregular inscripción del nombre de La Serna y Londoño como propietarios del baldío, y la Fiscalía y la Procuraduría investigar al juez y al procurador que, según los magistrados, violaron la ley para inscribirlos. Hágame el favor, estos sinvergüenzas, y ya vemos por qué pues se oponen tanto a todo este tema. Ahora, referente al tema de los contratos que ha tenido la familia y los allegados de Paloma Valencia con el Estado, pues encontramos que personas asociadas a la senadora Paloma Valencia y empresas que estos representan registran 24 negocios con el Estado. Según el Sistema Electrónico de Contratación Pública, el SECOP, de esos 21 fueron adjudicados bajo la modalidad de contratación directa. Lo que más contrataron, más allá de sus actividades en el Congreso, fueron miembros de su unidad de trabajo legislativo UTL, todos por contratación directa. Luz Ángela Velasco Maya, ex asistente en el grado 3 de la UTL, contrató por más de 252 millones de pesos con el Estado. Andrés Felipe Ariza Londoño, ex asistente en grado 1, contrató por más de 49 millones con Coldeportes en el 2019. María Carolina Hernández Blanco, ex asesora en el grado 3, contratista por más de 46 millones de pesos. Rafael Augusto Ordóñez, ex asistente en el grado 1, contratos por más de 41 millones de pesos. Y Juan Sebastián Domínguez Andrade, ex asistente en el grado 1, contrató por más de 5 millones con la alcaldía de Popayán. Una hermana de Paloma Valencia y su fundación familiar también suscribieron contratos del Estado, según el SECOP. Manuela Londoño La Serna, hermana de la senadora, firmó un contrato de arrendamiento en 2018 con la fiduciaria La Provisora por más de 35 millones. En 2019 contrató con el Ministerio de Trabajo por más de 45 millones de pesos también. La Fundación Guillermo León Valencia ha suscrito convenios por más de 327 millones con el programa de fortalecimiento de museos para la Casa Museo Guillermo León Valencia. En el primero, 2024, por más de la fundación aportó más de 6 millones, el Estado más de 200. En el segundo, el 2017, este aportó más de 100 millones. El museo en el Centro Histórico de Popayán tiene la billetera, las condecoraciones recibidas y fotos personales del expresidente abuelo de Paloma Valencia. En cuestión de los temas de los proyectos que ha presentado Paloma Valencia, también encontramos cómo ha beneficiado a parte de su familia y principalmente a su suegra en el tema de la salud. Pues resulta que nada más y nada menos que esta tiene una IPS y una IPS que se están lucrando y se están robando la plata de los colombianos. Cuestión Pública halló un posible conflicto de interés de la senadora Paloma Susana Valencia La Serna, que presentó junto con colegas de su bancada el proyecto de la ley 024 del 2014, que luego se convirtió, tras su aprobación, en la ley 1797 del 2016. Este proyecto beneficiaría a su suegra, Carmen Barraquer Col, dueña de la clínica Barraquer, IPS especializada en oftalmología. El artículo 2 precisamente de esa norma asegura que, bajo algunas condiciones, las instituciones prestadoras de servicio de salud, IPS, y las entidades promotoras de salud, las EPS, tendrán prelación de créditos en los procesos de liquidación. Pues aquí está o presentó una ley donde está beneficiando a las IPS y a la EPS porque precisamente su suegra es propietaria de esas entidades.
En los procesos judiciales encontramos que Paloma Valencia La Serna tiene 2 expedientes abiertos en la Corte Suprema de Justicia, uno de ellos con reserva, abierto en 2016, y el otro se debió a un conflicto de competencia resuelto por el alto tribunal. Además de la senadora aparece demandada en otros procesos. Los demandantes han sido sus familiares, María Catalina, Carmen Julia y Juan Mario La Serna Jaramillo. Pues aquí vemos cómo pues incluso los familiares han demandado a Paloma Valencia. En el tema, pues Paloma Valencia se compone de políticos y Centro Democrático, que son pues los más allegados a ella, y de personajes que han trabajado para su unidad de trabajo legislativo VTL y que han terminado contratados con entidades públicas del orden nacional o regional. Aquí vamos a evidenciar cómo es muy cómo se le saca muy buen provecho a trabajar en la UTL de Paloma Valencia. Pues Francisco José Mejía Sendoya fue fórmula de Valencia La Serna para la campaña en 2014 en el Congreso en 2015. En 2015 fue miembro de la UTL de la senadora. En agosto del 2018 inició la labor como presidente del Banco Agrario de Colombia. Nada más y nada menos que después de haber trabajado con Paloma Valencia pasó a ser presidente del Banco Agrario. Diana Marcela Velasco Rentería trabajó en la UTL de la senadora desde noviembre del 2016 hasta mayo del 2019. Antes de llegar a la UTL, Velasco Rentería contrataba con la Personería de Popayán con la Corporación Autónoma del Valle del Cauca. Hoy es asesora del Ministerio del Interior, pues ya ella no está en el ministerio, pero sí fue asesora del ministerio. Carolina Puerta Ocampo empezó a trabajar en política con Paloma Valencia desde el intento fallido de esta última para llegar al Congreso en el 2006. Se reencontró en el 2019 cuando Puerta Ocampo empezó a trabajar en la UTL de su amiga hasta octubre del 2018. Hoy trabajaba en la Agencia de Renovación del Territorio. Samuel Eduardo Guzmán es médico veterinario y zootecnista, viejo amigo de la senadora Paloma Valencia. Trabaja en la UTL trabajó en la UTL del 2014 hasta el junio del 2017. En 2018 intentó llegar al Congreso, pero fracasó y volvió a la UTL de Valencia La Serna. A mediados del 2019 se convirtió en el director seccional de la Agencia de Desarrollo Rural en Cauca. Durante la cuando pues sobre esta corporación era la presidencia Claudia Ortiz. Luz Ángela Velasco Maya trabajó en 2015 en la UTL de Paloma Valencia. En 2019 firmó un contrato con el Ministerio de Trabajo para trabajar en proyectos de temas de géneros. Pues ya aquí podemos ver cómo pues realmente Paloma Valencia también, al igual que sus demás compañeros, tienen rabo de paja, en donde hemos evidenciado que la que menos tiene ha sido Paola Holguín, la que menos tiene conocido, ¿no? Porque pues como decíamos, esto es lo que, o estos fundamentos son, o argumentos son los que se han conocido públicamente. Sabemos que detrás han hecho contratos y tienen muchísimo más plata en el patrimonio, pero pues que se conozca es esto. Colombianos, es todo por este video. Nos vemos en el próximo. No olviden suscribirse.